Bueno, nosotros terminamos el repaso de todo lo del Antiguo Testamento. Ahora empezaríamos con el Nuevo, ¿no? Entonces, en el Nuevo, yo voy a compartir la pantalla. El Nuevo Testamento nos encontraría acá. ¿Se ve el mapa? Amén. Ah, bien. Díganme porque yo solamente veo a Nila, los demás están sin video. Sí, se ve. Hola, Miriam. Bueno, entonces, Buen día. este sería el mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Sería, esto es Egipto antiguo, esto sería Ur, Babilonia, Siria, Nínive, y después diríamos, el Nuevo Testamento sería desde Jerusalén, y por ahí, por aquí, esto es lo que sería Turquía, Grecia, Italia, y llegaría a España, tal vez. ¿Verdad? Perdón. En realidad lo que se menciona en la Biblia sería hasta Italia, ¿no? Y algunos por acá de Egipto, digo, perdón, del norte de África, que sería Sirete. Aquí, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tendríamos en Palestina mucho resfrío parece. En Palestina nosotros, para la época de Jesús, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, conocemos casi todo. El Imperio Romano entró en el 63 a.C. con Pompeyo y va a destruir Jerusalén en el año 70. Entre eso se desarrolla el Nuevo Testamento. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos al Nuevo Testamento? Nos encontramos con una mezcla de tres mundos: el romano, que es el imperio, los que gobiernan, los que dominan, con una cultura griega y una religión que es el judaísmo. Y ya en la época de Jesús, judaísmo es la religión, ¿sí? Aunque los romanos eran todos judíos por generalización. De ahí viene la mezcla entre judío de religión y judío de raza. ¿No? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? ¿Cómo, a ver si alguien me puede compartir, cómo practicaban la espiritualidad los judíos? ¿Alguien? Nilda tiene el micrófono cortado. ¿Dónde estamos? Ahí está. No se escucha. Bueno, cualquier cosa me agregan, pero voy a repartirle un poquito. Tengo un material que yo se los podría dar, pero es bastante técnico. Entonces, los romanos son prácticos. A ellos no les interesa las... O sea, podés creer en cualquier cosa, ellos te asimilan mientras le den los impuestos y mientras te dejen dominar. Por eso a los romanos lo que les interesa es el poder, nada más. A los griegos el tema de la cultura. Y a los judíos, además del proyecto país, les interesa mucho el tema de la religión porque está en Palestina y es su tierra. Entonces, ¿cómo estaban organizados? Existía el templo, ¿no? El templo de Herodes, del cual después yo le voy a mostrar alguna ruina, existía. El templo más grande de todos los tres templos que se hicieron, dos templos que se hicieron en Jerusalén, es el de Herodes. Herodes es el que hizo toda esa obra magnífica del templo grande y después la plataforma.
y donde está ahora la mezquita de... ¿Qué hacían los judíos? Les muestro un poquito la pantalla. ¿Qué hacían los judíos hasta que vino Jesucristo? Entonces, tenían el templo de Jerusalén, pero en su propio pueblo, en Belén, en Betania, en Galilea, en todos lados, tenían la sinagoga. ¿Qué hacían en el templo? Bueno, en el templo atendían como si fuera el tabernáculo, además de en las fiestas hacer como cultos parecidos a lo que hacemos nosotros. Pero toda la vida espiritual, por eso le di el link para que vayan a ver lo de la sinagoga, porque la sinagoga era como las iglesias locales que tenemos nosotros, como el templito o el local, no le decían, o sea, lo que quiero destacar es una cosa, el santuario por excelencia, el lugar donde está el lugar santo, santísimo, donde se guardaban las cosas sagradas, era el templo de Jerusalén. Pero la actividad de la educación y de la espiritualidad, inclusive cada fin de semana, o durante toda la semana también, es en la sinagoga. Así que la sinagoga no era visto como un lugar santo o santísimo. ¿Me entienden dónde estoy? ¿Por qué? Porque después se va a desarrollar a través de la Iglesia Católica y la influencia del Imperio Romano, donde cada lugar de reunión, lo que nosotros llamamos templo, se transformó en un lugar sagrado como el de Jerusalén. Pero en la época de Jesús, el único lugar sagrado es el templo de Jerusalén. Ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. La sinagoga, los edificios no eran considerados santuarios, no son considerados santuarios. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, porque son más parecidos a lo que hacemos ahora nosotros. No sé ustedes de qué tradición vienen, de qué iglesia vienen de mucho tiempo, pero antes la iglesia, y algunas hoy también, siguen considerando el templo como un santuario. Entonces por eso lo usan solamente para el culto. En la sinagoga pasa algo parecido, depende de dónde te encuentres. Pero en la sinagoga, en la época de Jesús, la sinagoga era el lugar de todas las actividades educativas, religiosas, espirituales, en toda la semana. Y solamente iban al templo de Jerusalén por lo menos una vez en la vida. Si estaban cerca, iban más seguido. Entonces, Jesús, por ejemplo, ¿dónde vivió? Nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Jerusalén, Nazaret. No, Jesús no vivió en Jerusalén, vivió en Nazaret, acá, al norte. No, en Nazaret. No se escucha bien. Pero vivió en Nazaret, entonces la mayoría de las cosas que hacía Jesús es en la sinagoga de Nazaret. Es más, él comienza, va a predicar a Nazaret, pero Nazaret de Jerusalén queda a más de 100 kilómetros, 120 kilómetros. Depende. Si vas en línea recta, van a ser 100 kilómetros, pero si vas como Isban, que era venir por acá y volver por aquí, a volver a entrar, son más de 140 kilómetros por los cerros que ya les voy a mostrar. ¿Sí? Así que lo más probable es que Jesús se formara en la sinagoga de Nazaret. Y bueno, a los 12 años tuvo que ir a Jerusalén, lo llevaron los padres a Pascua,
Y esa era la, ¿cómo sería la práctica? En la sinagoga y en la iglesia primitiva fue parecido, porque lo que hizo Pablo fue copiar el modelo de la sinagoga. Si ya existía un modelo de organización, ¿para qué hacer otro diferente? Pero, como la iglesia primitiva fue perseguida, nosotros sabemos que no tenían mucha oportunidad de ir a la sinagoga. Entonces se desarrolló en las casas. La mayoría de las cosas fueron en las casas, ¿no? Bien, ¿tiene alguna pregunta? Yo dije que le podría mostrar todas las fotos que saqué y todo lo del viaje que fui en el 2020. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí, Sí, profe, sí. sí, sí. Bueno. Ahí todavía conviven algunas cosas. Y bueno, ahora después vamos a ver el capítulo 2, en la última hora vamos a ver cómo era la característica de la iglesia primitiva. Pero, bueno, ¿por dónde arranco? Por Jerusalén. A ver. Jerusalén. Jerusalén. Ahí voy. Jerusalén está cerca de Belén, ¿no? Está a 9 kilómetros. Juan Carlos, Está a 9. perdón, buen día. Buen día. ¿Se ve el mapa? Ah, sí. ¿Se ve el mapa? Yo tengo un mapa acá, por eso. Yo tengo un mapa acá, estaba mirando, que En la está pantalla. cerquita. Yo le pregunto, ¿en la pantalla de ustedes se ve el mapa? No. ¿No se ve? Las fotos se ven. Se ven las fotos. Ah, bueno, esperen, ahora bueno. ¿Se ve la foto a la izquierda y el mapa ahí abajo? Sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, tienen idea del mapa, ¿no es cierto? Este es el Mar Muerto, este es el Mar Muerto. Acá está Jerusalén. A 9 kilómetros al sur está Belén. Ahí en esa ciudad, en Belén, estuve hospedado. Yo estuve 12 días en Israel y estuve acá en Belén. Pero iba todos los días a Jerusalén o iba a todos lados. Nazaret está acá. Este es el Monte Carmelo. Nazaret está más o menos en el medio. También fui. Este es Megiddo. Y el monte de Megiddo es el Monte Carmelo. Esto es el Mar de Galilea, lo conocen, ¿no? Sí. Acá hay una ciudad donde está la manito que se llama Tiberiades, que es muy famosa, también estuve allí. Y acá está, en este mundillo está, ¿cómo es? Capernaum. Bueno, y este es el río Jordán. Sí, bueno, voy a ir mostrándole primero el muro de los lamentos. A ver si abre. ¿Se abrió? Sí. ¿Se Sí, ve? sí. Ah, bien. El muro de los lamentos en hebreo se dice Kotel. Kotel. ¿Se ve? Esto es cuando vos entras. ¿Vos ves No, hay ¿No otro. ¿No se ve la foto? Sí. Ah, Sí, se ve. Pero hay un muro, ahora sí. Ahí se ve. va a ir despacito, va a ir cambiando. Entonces vos venís del otro lado de Jerusalén, que después lo voy a ver que es, yo entraba por el colectivo, me dejaba ahí, por la puerta de Damasco, venís hasta que desde la ciudad de Jerusalén antigua llegás a este punto, y acá entrás. Y ahí está el muro de los lamentos. Ese blanco no sé qué es. Ah, ahí está. Ahí estoy más adentro, sacando fotos escondidas porque no se permitía. Vos tenés el muro de los lamentos hacia la izquierda, donde está este de capucha azul.
Y esta plataforma es para subir a ver la mezquita de Omán, que después va a aparecer. Esta es la salida hacia la derecha, viniendo de adentro de Jerusalén. Y esa es a la izquierda, donde está el muro propiamente dicho y la parte del hombre. Los varones entran por acá, las mujeres van a estar del otro lado. ¿Se ve el cursor cuando lo muevo? Sí. Sí, bueno. Arriba está la explanada donde va a Ahí estar. está. Después los demás son vecinos. Esta es la parte de las mujeres, ve que son algunas mujeres y estos son de seguridad. ¿Qué hay detrás del muro, precisamente? La Ah, mezquita. buena pregunta. Detrás del muro hay... a ver, tendría que salir de acá, no sé cómo salir. Bueno, después te muestro. No, no te dejan entrar, pero... Acá tenés el muro, ¿no es cierto? Y acá está la explanada y ese es el muro de la parte de adentro, que después yo tengo fotos, saqué fotos del otro lado. Pero acá abajo lo que hay es columnas adentro con espacios, no te dejan entrar, es secreto, pero con espacios para hacer un gran techo, que ese techo es el donde está la mezquita de Omán. Te lo dibujaría con el cursor. Vos tenés el monte, ¿no es cierto? Tenés el monte, así, que va subiendo y bajando, ¿no? Bueno, en la época Sí, de Belgrano, sí. hizo columnas para poder hacer un piso macizo acá, o sea, horizontal. Aplanaron la punta del cerro, digamos. Y ahí en el medio está la roca donde Abraham sacrificó a Isaac, o quiso sacrificar a Isaac. Bueno, yo tuve la experiencia con esta roca, fue mi experiencia, porque es la lisita. Y esta es la primera lisa, ahí tuve la experiencia. Pues esta es una salida que le dije viniendo de Jerusalén a la izquierda, ahora estoy mirando alrededor. Acá es una especie de sinagoga. Son lugares que vos salís para allá, yo venía desde acá a la derecha, y vos tenés que venir desde afuera, subirse para ver la mezquita de Omán. Claro. Acá ves, hay una parecita que divide, de este lado solamente hombres, del otro lado solamente mujeres. Profe, Sí. del lado de las mujeres, ¿por qué cuando salen caminan hacia atrás, no dando la espalda al muro? ¿Es por una cuestión de respeto? Sí, sí. Pero los varones no tienen ese problema. Bueno, depende, porque si sos extranjero es otra. Acá a la izquierda hay una entrada para entrar a orar. Ahí están todos los judíos orando. ¿Vieron la blanca que entrar? Vos venís de Jerusalén por acá y te encontrás con un laberinto de estas blancas que te deja entrar por acá. Por donde... Y es Jerusalén de allá. Este es Jerusalén antiguo. Ahí estoy mostrando alrededor. Con todas las casas alrededor. Bueno, ahí. Ese es el muro. Tengo otra, después van a salir. Tengo que ver, mostrarle un poquito antes. Cuando salís por la derecha, a ver dónde está la salida de la derecha. Bueno, acá. Cuando yo entré por acá donde está el muro, digamos estas telas blancas, que es como un laberinto, y después salís de aquí para allá. Si yo salgo para allá y bajo, yo bajé hacia el estanque de Siloé. Y si no, salís y rodeás Jerusalén hasta estar enfrente en el Monte de los Olivos. Después
le voy a ir mostrando, pero al salir tengo todas las fotos mezcladas, de la parte de afuera y la parte de adentro, porque después del Monte de los Olivos volví a entrar, pero ya agarré la plataforma para arriba. ¿Sí? Entonces ahora la mezquita de Omán, pero voy a estar desde afuera, así que voy a estar mezclado. Esta es del otro lado de donde estábamos. El muro del ornamento está del otro lado, saliendo de Jerusalén. Acá está la cúpula de la mezquita de Omán. Yo estoy en el Monte de los Olivos sacando esta foto. Y acá está la famosa puerta donde va a entrar el Mesías, donde el musulmán hizo un cementerio aquí, para que el Mesías no pueda entrar, porque en la creencia del musulmán, el Mesías no puede entrar entre los muertos. Y está sellada, ¿ves? Yo estoy desde el Monte de los Olivos, del otro lado, ¿sí? Ese es el muro de Jerusalén. Yo vine por la calle, caminando. Y aquí ya estoy arriba. Estoy entrando, porque entras desde la... Sería para mí entrar desde el muro de los lamentos, entras por la izquierda de la mezquita de Omán, y hay como una especie de jardines. ¿Ves? Y ahí está la mezquita. Se me fue. ¿Te escuchan? Ahí voy a la mezquita de Omán que está arriba. Ah, mira. Se me fue el video. Ahí, ese es blanco. Todo alrededor de la mezquita de musulmana. Estos son restos antiguos. Eso es como cuando entraban al templo. Como el atrio. No me acuerdo bien, pero el atrio. Es uno de los atrios. Esa es la que está arriba, ¿no? Desde el muro del lamento, esto se veía, bueno, ahí, eso es lo que se veía la parte superior del muro de los lamentos. Esto es lo que está arriba. Bueno, después, cuando salí de Jerusalén, esos son los muros, está mezclado, pero... Esta era mi cita. Voy muy rápido, ¿no? Voy muy rápido. Entonces, vos tenías el monte, en la punta del monte Sión, ahí, ¿se me ve? Ahí estaba la roca. El monte Sión también es el monte de Moria, es igual, el mismo lugar. Estaba la roca donde era el culto a Moloch y donde Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac. Esa roca, donde es el lugar de sacrificio, es exactamente donde se plantó la mezquita. Esa roca donde sacrificó está adentro de la mezquita. Yo quise entrar y el guardia no me dejó entrar por ser turista, porque tenía que ser musulmán para poder entrar. Bueno, eso, así, digamos, el monte, Herodes lo igualó haciendo ese piso donde está toda la mezquita de Omán y los jardines de alrededor. Ese piso es un techo. Abajo hay columnas que están sosteniendo ese techo. Uno de los costados es el muro de los lamentos. ¿Sí? ¿Y por qué lloraban ahí? Porque no pudieron acceder al lugar del templo, porque es musulmán en su momento. Y se considera el resto del segundo templo. Se considera. Bueno. Voy a mandarme con todas las fotos mezcladas y le voy diciendo dónde es.
Eso es viniendo de Belén en el colectivo. Ahí se ve, este es el muro de Jerusalén antigua. Acá está, dice Jaffa Gates, que es la puerta de Jaffa. Porque Jerusalén, para poder entrar, como está toda amurallada, tiene entradas. Ese es también donde estoy viniendo desde Belén. Muy rápido. Ahí estoy esperando el tren. Acá del lado derecho de la foto, desde mi punto de vista, está Jerusalén antigua y del lado izquierdo está la Jerusalén moderna. Esa chica se me acercó, una adolescente, dándome una croqueta en honor a uno de los soldados muertos israelíes. Con ese Jerusalén, los restos. Dice Jerusalén en el templo en el periodo del primer templo. Esta es la sinagoga. Vieron que en los templos nosotros ponemos una cruz. Cuando veas la menorá es porque es una sinagoga. Esta es la sinagoga adentro de Jerusalén. Y de esa sinagoga, yendo por el costado, hay un camino que te lleva al Muro de los Lamentos. Y eso es desde esa escalera que va bajando, bueno, acá también va bajando y por ahí vas a entrar, es otra entrada. ¿Sí? Era Shabbat, no me dejaban entrar, no me dejaban sacar fotos. Este es el Muro de los Lamentos. El piso de la mezquita de Amán está acá, se ve mejor, ve de perspectiva. Y el muro que vi desde el otro lado, que te dije que era el muro, es esta parte. Entonces, cuando entramos por el laberinto era por acá, pero esta vengo desde arriba, desde otro lugar para entrar, desde de la sinagoga. Y esta es la otra salida, la salida de la derecha que les comenté, que cuando vos entras, no se comunica con esta parte, pero entras por allá y subís para ver la mezquita de Omar. Juan Carlos, Sí. ¿cuánto tiene de largo el Muro de los Lamentos? La verdad que no sé, no me acuerdo, no pregunté tampoco. Pero tiene... Sí. Esto es... A ver, en la foto anterior, es desde ahí hasta acá, nada más. Eso. Después estas son ruinas. O sea, no te dejan entrar. Bueno, yo entré igual, pero si no tenés autorización no te dejan entrar porque hay ruinas. Lo que se sospecha y se dice es lo siguiente. Supuestamente el templo de Jerusalén estuvo acá. Pero el primer templo, como está en la ciudad de David, que está hacia la derecha, o sea, cuando salís hacia la ciudad de David, se dice mucho sobre estas ruinas que están por acá, si son del primer templo, el templo que hizo Salomón. Pero ahí se discute eso. Bueno, ahí está una foto de estoy, para que se sepa que tú. No sé, porque yo sacaré foto, no. Este es el estanque del Siloé, que está en un barrio pobre, a ver si se puede ver. ¿Ven que son casitas pobres por acá alrededor? Allá arriba de todo está la Jerusalén antigua y yo vine por el costado. Ese es el precio, 28 shekels.
Y después cuando salí de Tangier Siloé, otra vez hay que subir las escaleras para volver a subir a Jerusalén. Y cuando subí llegás a las ruinas que yo te decía, ¿se acuerdan? ¿Recién? Estas son las ruinas. Bueno, con autorización te dejan entrar por esas pasarelas, pero bueno, yo como pude hablar un poquito en hebreo y le dije que era maestro o moré, me dejaron, pero algunos los dejan, a otros no los dejan. Allá está para subir a la mezquita. Eso es lo que comí. Esta es otra salida de Jerusalén, desde adentro de Jerusalén hacia afuera. Está saliendo. Esta es la puerta más moderna. Y ya salís a un lugar moderno. Acá dice, en memoria de Abraham, no sé cuánto, que es alguien famoso en Israel. Esto es, tengo a la espalda la Jerusalén y estoy mirando, digamos, Jerusalén antigua y estoy mirando hacia la Jerusalén moderna. Me llamó la atención ese estanquecito. Ese es el departamento donde estaba hospedado. Vuelvo a sacar desde adentro. ¿Se acuerdan? Ese es el muro que se ve arriba. Está repetido. Esto es cuando salís de Jerusalén, es así. Cuando habla de que Jesús caminaba hacia Jerusalén, bueno, caminaban por estos lugares. Estos son los caminos, va el camino al Mar Muerto. Y acá estoy entrando a un lugar que es Qumran, donde está lleno de viveros, ¿ves? Aquí el Mar Muerto está acá. A ver si se mezcló. Muy rápido, ¿no? Pero esta ya la mostré. Este es el Monte de los Olivos, que no había mostrado. Y ahí se ve la salida. Ahí está el Monte de los Olivos desde otro punto de vista. Que es la foto que vos tenés detrás tuyo, Juan Carlos. ¿Cuál? La foto que tenés detrás tuyo. Ah, sí. Ahora. El Monte de los Olivos, sí. Hermoso. Sí. ¿Ves? Estoy en el Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén y esa es la puertita donde va a entrar el Mesías. Después, esto es otro lugar. Estos son tumbas antiguas. El Monte del Olivo, estoy caminando hacia el Monte del Olivo hacia la izquierda, pero esta es la tumba de los hijos de David. Esto es la entrada, lo que pasa es que lo saqué con el otro celular, a donde supuestamente murió Jesús, pero eso lo tengo en otra carpeta. Sí. Por ejemplo, otro lugar importante, el lugar donde se bautizó Jesús. Acá está. Ahí voy con el auto y siempre que hablamos de pastor, ¿no? Ahí está un pastor actual con las ovejas. Y así son las ovejas de Palestina. Y esas son las zonas desérticas donde Jesús caminó. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Bueno. Gordita las ovejas. Doctor, al lado de la ruta, y está muy interesante. ¿Qué esconde? Son unas ovejas raras, ¿eh? Son ovejas largas para nosotros, no acostumbrados. No, lugar del bautismo de Jesús, donde y ahí dicen que se bautizó. Desde la ruta vas bajando. Bueno, está buenísimo venir con el auto y poder entrar a cualquier lugar. Y también estoy rodeado por
una delegación coreana. No podía ser de otra manera, ¿no? Ven que aquí el canal se ensancha un poco, pero ya está más angosto. Acá viene Eso debe haber cruzado desde ese lugar hasta el otro lugar, de este lado. Y Juan Bautista lo esperaría. ¿Sí? Es un lugar interesante. Oh. A ver. Otra vez. Este es el peor calidad. Una manada de ovejas con un pastor acá al lado de la ruta y está muy grande. ¿Qué comen? Son unas ovejas raras, ¿no? No son las merinos como nosotros estamos acostumbrados. Ahí está. Porque si no era repetida. Está repetida. Acá. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, ahí está con fotos, sí. Lo que quería mostrar hoy es esto, mira. El río Jordán de ancho es así normalmente. Nosotros en, qué sé yo, en Entre Ríos le decimos, son arroyitos, ¿no? Río para nosotros es el Paraná, como Rosario. Así que esto sería como un arroyito, chiquito, el río Jordán. Acá viene y acá se ensancha. Estos son como San Juan, no sé, los lugares muy inhóspitos, La Rioja, Catamarca, los lugares. No sé qué imagen tenía usted del lugar que se bautizó Jesús. Bueno. Y ahí se va, ¿ves? Otra vez vuelven a angostarse. Yo fui en enero y por eso el agua está marrón, porque es época de lluvia, pero si no, no es marrón. Esas son unas gradas que no te dejan entrar, las puedes sacar la foto nomás. Ahí se estaba bautizando gente, ¿ves? Bueno, cuando salí, camello hay por todos lados. Eso es como cuando vas en la ruta a Córdoba, que a los costados hay gente que vende así. Bueno, es igual. Un montón de cosas. ¿La está repitiendo? Sí, la está repitiendo. Bueno. Después, nosotros estamos hablando, a ver si se ve el mapa, ¿no? Yo le mostré Jerusalén, acá, el lugar del bautismo de Jesús está por acá, ¿sí? Y ahora probablemente vayamos a Galilea. El mar de Galilea. Este no es el mar de Galilea, este es el aeropuerto donde llegas a... Acá está el mar de Galilea. Ya una colectiva. Está bueno, ¿no? Es otro lado más.
Después de haber bajado del colectivo y bajando las escaleras, me estoy dirigiendo hacia el mar de Galilea. Por primera vez en toda mi vida estoy en un lugar en donde sucedió las cosas importantes, de las cuales uno ha predicado. Bueno, la vista del mar de Galilea. El cerro que se ve al fondo es Jordania. Seguramente en la época de Jesús no había estos barcos, era más chiquito. Bueno, la caminata me dio resultado. Logré finalmente acceder a la playa de Mar de Galilea. No se puede bañar, dicen. Evidentemente está un poquitito contaminada. Así que bueno, acá estoy, mirá, se ve desde el otro lado. Capernaum, por allí. Vamos a ver. Este es el mar de Galilea. Ahí se ve más clarito. Se ve tranquilo. Estoy sobre unas rocas. Del otro lado está Jordania. Todas están bloqueadas hacia el mar de Galilea. Salvo los que vi recién, que son restaurantes. Y tenés que pagar, pero ahora encontré un lugarcito, una senda entre dos propiedades. Voy a ver si con esta puedo llegar al mar de Galilea, a ver qué me encuentro. Si están viendo este video, seguramente lo habré logrado. Si no, lo lograré. O lo dejaré como frustración, veremos. Parece que llega hasta aquí, pasa por debajo de un árbol, un huequito, y esto es frustrador porque hay una valla que no se puede pasar allí, como ustedes lo verán. Además es un acantilado, así que tampoco tengo acceso. Bueno, no es un sector de playa, sino un sector donde hay rocas grandes, ¿viste? Es importante destacar que no es la playa de arena que yo hubiese esperado, pero mira, la tranquilidad que da acá está buenísimo. Como lo dije en otro video, logré mi objetivo, llegué hasta la playa, ese es el agua, con el pie, conquistando el mar de Galilea. Me grababa la mano, pero está medio contaminado por el aceite de las máquinas, como casi todo el lugar, ¿no? No es el lugar pristino donde Jesucristo y los discípulos vivían. Al mar de Galilea, tranquilo, 7:20 de la mañana, en el auto, desde el auto que alquilé. Pero como verán, hay mucho tráfico, de los dos lados. Estaba tranquilo hasta recién, pero pasó un auto de policía y van todos despacito detrás del policía. Es más o menos lo mismo en todos los lugares. Pero está todo tranquilo, nada más que está nublado y no pude ver la salida del sol. Este es el mar de Galilea. Se lo ve tranquilo. Desde acá. Estoy sobre unas rocas. Bueno, ahí. ¿Se vio, no? Perfecto. No filtré nada, entonces todo se ve. Y otras cosas. Esto es importante, saliendo del mar de Galilea se ve esta montaña. Acá la foto más lenta.
Estos son más votos modernos, ¿no? Pero seguramente acá sería un muelle donde estaría saliendo lo de Jesús. Pero este es Tiberíades, se menciona en el Nuevo Testamento, que fueron ahí y que estuvieron ahí. Sí. Cuando ustedes lo ven no les llama la atención, ¿no? Hay lagos así por todos lados. Muy bien. Bueno, ¿dónde está? Belén, voy a ir a Belén. Acá estuve más tiempo porque casi como dormía. Pues este es Belén desde la terraza donde estuve hospedado. Saliendo el sol y sobre el este. Eso es cuando vas en el colectivo, ves eso. Ves que son cerritos más pequeños. Ahí era la parada del colectivo. Ahí. Son todos parecidos. No tenemos algo parecido a eso, ¿no? Y ese es desde Belén. Los cuervos, famosos cuervos que aparecen en la Biblia, son esos. No son tan grandes. Esto es Belén, la parte, o sea, yendo hacia la parte antigua. Y esta es la parte antigua. Las callecitas eran de este tamaño. Y desde la calle antigua mirando hacia los costados. Esto es las calles de Belén antigua. Yo venía caminando y venían estas 5 chicas todas juntas, ¿no? Entonces le dije, chicas, ¿le puedo, en inglés, ¿no? ¿Le puedo sacar una foto? Y no querían. Menos una que es la que quiso y es la que le voy a sacar la foto, que es la que está de espalda. Esta que está de espalda, después sí accedió y le saqué la foto. Porque me llamó la atención, porque así visten las chicas actualmente en el mundo musulmán. Eso es, digamos, Belén antiguo. Sí. Y esa, a 1,5 cuadras de donde yo vivía, esa es la mezquita. Una mezquita. Ahora, a ver, espere. Hora del llamado a la oración musulmana. Eso es, el llamado a la oración musulmana es 3 veces por día. A ver. Esto es. La gente está subiendo hacia la iglesia de la Navidad, donde supuestamente nació Jesús, y recién estuve adentro. Y bueno, es interesante. Esto es. Hora del llamado a la oración musulmana. Pero algunas cosas me salen repetidas, ¿no? Bueno. Mar Muerto. Voy por el Mar Muerto. A ver. Ojo, eso que se ve todo ahí.
es el Mar Muerto. Y acá también, mirá. Interesante. Ese es el Mar Muerto. Ese es el Mar Muerto. No me puedo entrar porque no traje la malla, aunque la tengo en Vendefem. Pero hace fría. Y tampoco se puede tomar agua porque dice que si te tomás, tenés que ir inmediatamente al médico. Pero hay gente bañándose. Ese yendo en el colectivo. Al lado del Mar Muerto. Ese. Mucho tiempo. Ah, este es Qumran, donde se descubrieron. Ahí están las cuevas, ¿ves? Después hay fotos mejores. Uy, están escuchando cuando vemos. Gente bañándose. Bueno, a ver. Se me mezcló. Estas no están apareciendo, pero, por ejemplo, cuando llegué al Mar Muerto, de lejos vi esto y parecía que había pasto, pero en realidad es todo pasto sintético. Es el Mar Muerto desde otro lado. Una cosa es verlo por foto y otra es estar ahí, ¿no? Sí. Espero que no se aburran ustedes. No, ¿Qué sentiste, Juan Carlos, cuando estabas ahí? Esa emoción, ¿no? Uf, cuando toqué ahí el Mar Muerto, mucha paz, mucha tranquilidad. Como nunca había sentido en mi vida. Una paz así, un relajamiento de bienestar tremendo. Qué hermoso. Sí. Acá es donde dice que no podés tomar nada. ¿Entraste? ¿Eh? ¿Entraste en el Mar Muerto? ¿Estuviste en el Mar Muerto? Sí, porque pagué. ¿Te bañaste? No me bañé. Ah, Ahí en el video digo que me olvidé, no llevé la malla.
Te hubiera mojado los piecitos, aunque sea. Me mojé los piecitos, sí, me mojé los piecitos. Ah, bueno. Y Bueno, entraste entonces. Y este barro ¿Entraste? también, hay, a ver si están las fotos de unos amigos, ahí están los amigos del momento, que era un guía y estos eran de Mongolia. Hablan en inglés. Ahí está el Mar Muerto. Ah, hacía frío. Sí, hacía frío, en enero hace frío y llueve, pero ahí estoy en el Mar Muerto. Tenés que pagar, está todo tan comercializado acá y en el Mar de Galilea que es muy difícil acceder por tu propio medio al lugar. Está todo cercado y hay clubes y todo eso, y no te dejan entrar si no pagás. Acá tuve que pagar 50 shekels, creo, algo así. Bueno, esto es lo mismo. Sí, bajas. A ver, voy a cortar acá para ver si puedo mostrar las interesantes. Bueno, no saqué la foto. El guía que está acá después me embadurnó con un coso negro del Mar Muerto que te deja la piel espectacular. Se usa para las cremas, te lo venden. ¿Sí? Después, Sí, lo usan para las cremas. Qumran, ¿saben lo que es Qumran, no? Donde se descubrió los rollos del Mar Muerto en Qumran, y esos rollos son los conservados del Antiguo Testamento que comparado con lo que conservó la Amazonas, o sea, los judíos, no hay diferencia, entonces por eso es demostración de que es uno de los textos mejor conservados de la historia de la humanidad. Bueno, ahí fui. Ahí se va a ver. Bueno, ahí esto es parecido, pero estos son todos los viveros al lado del Mar Muerto. Y acá está subiendo. Estos son plantaciones de palmera. Y acá tenés la manguerita donde lo riegan por goteo. Y yo caminé por ahí al medio, entonces vos tenés todo medio seco, aunque es época de lluvia, pero alrededor de la plantita estaba húmedo por el goteo. Y estas son las plantaciones de dátiles, son riquísimos los dátiles. Estos son los donde estuvieron metidos los rollos, ¿ves? Estos son las vasijas reales. Y acá hay, bueno, estos no son reales, son de papel, pero los encontraron en estas vasijas. Son alargadas, ¿ves? Bueno, ahí estoy adentro. Caminando por adentro. Acá cuenta ¿El mar tiene variación, el Mar Muerto? como variación. Pregúntala, ¿el mar tiene variación? Si tiene marea. ¿Sube, baja o no? La verdad sí. Que no sé. Está menos, no tiene... menos de 73 bajo el nivel del mar. Estas son las ruinas. Claro. Ruinas de Qumran. Ahí vivían. Bueno, esto es Qumran, se supone que fue de los esenios, y donde se supone que fue el Bautista o tal vez Jesús se prepararon. Porque no se dice nada de Jesús entre los 12 y los 30, y probablemente estuviera acá, o en un lugar similar. La gente tira basura, pero esto eran para guardar agua con la época de lluvia. Y son baños, o sea, duchas.
Son como piscinas donde se bañaban todos los días, porque el baño era muy importante. ¿Ya? Ya viene lo más importante. Esto es viviendas y dependencias, ¿no? En el fondo, allá en el fondo, eso se ve el Mar Muerto. La primera vez que lo vi al Mar Muerto es así, porque el colectivo vino por adentro de la montaña, no al costado. Cuando vas a Masada, sí, pero al Mar Muerto no se lo vio. Y acá sí. El guía norteamericano me dijo. A ver, ahí están los guías, ¿ves? Estas son donde se encontró. Ahora viene. Ya está. Estas son las cuevas donde se encontró. Y vos lo estás viendo desde el cerrito de enfrente. Ahí adentro estaban guardados los textos del Antiguo Testamento. Rollos de Isaías. Hay distintas cosas donde cada delegación se junta, ¿no? Con los guías. No sé, Isabel, ¿fuiste a esos lugares? Sí, ¿no? Sí, profe. Estoy viajando. ¿Estuviste en Qumran, te acordás? Sí. Yo iba cambiando de grupo de guías. Empecé con una chilena, después seguí con los coreanos y terminé con el norteamericano. Los 3 grupos. Ahí ya está saliendo. Son recuerdos imborrables. Sí, ahí yo salí a caminar por la ruta y me encontré con los camellos. Le estoy sacando fotos desde la ruta. En el colectivo que íbamos tuvo que detenerse para que cruzara por la ruta un camello a su paso lento. Sí, viste, van tranquilo. Sí. Ahí está la ruta, se ve la ruta. Yo venía de Qumran, que está por acá, venía caminando hacia un lugar para entrar al Mar Muerto. Y lo hice caminando. Entonces. Es así, todo inhóspito, ¿eh? Repetición. A ver, ¿hay algo más? O sea, no está trabajado tanto por el hombre. ¿Qué cosa? No, algunos... En todo lugar, o sea, lo conserva. No, claro. Hay mucho lugar inhóspito, no está trabajado. Isabel, te recuerda el viaje tuyo, ¿no? Sí, muchísimo. Sí. Me recuerdo la alegría que tenías cuando tenías tu boleto ya, tu viaje, las maletas ya preparadas. ¿Te acordás? Lo cerré sin querer. ¿Qué me falta? A ver. Juan. Sí. ¿Quién encuentra los rollos esos originales y quién los conserva, quién los tiene hoy día? Un beduino. El que lo encuentra es un beduino, o sea, un pibe que estaba cuidando ovejas en ese lugar. Bueno, la historia es así, un chico, creo que era un jovencito adolescente, estaba con unas ovejas y se le escapa y se le pierde. Entonces empieza a buscarla. Y cuando va a buscar esa cueva estaba medio con la entrada derruida. Y entra y encuentra las vasijas. Y mira y ve que hay rollos.
Entonces avisa y bueno. Ahora esos rollos están ¿cómo es? En el Museo de Jerusalén, en un lugar inaccesible. Yo fui y tengo también la foto del Museo de Jerusalén, pero antes estaba el verdadero rollo de Isaías en un lugar que vos lo podías ver. Ahora te pusieron en papel. Solamente alrededor hay pedacitos de otros restos de la Biblia. Por el tema de la conservación, ¿no? Pero los rollos de Qumran lo tiene Israel. Y están en el Museo de Jerusalén. A los rollos de Isaías alcancé a sacarle fotos porque en ese momento se permitían. Mirá. Pero después dice, sí, exacto, no podían sacar. Ah, bueno, Se mándamelo. le hace mal. Yo quería tener contacto con la palabra de Dios pura ahí del manuscrito original, que no había tenido nunca en mi vida. Pude de fragmentos que hay en el Museo de Jerusalén. Y lo ves, son reales, ¿viste? No es que te lo contaron solo los libros. Eso es lo que yo quería hacer. También yo no quería ir a Israel, nunca quería, porque mi profesor Melvin Brenneman había sido arqueólogo y me dijo, los lugares reales están 8 metros bajo tierra. Sí, que son reales. Pero bueno, y ahora me dio por ir, ¿viste? Estaba en Barcelona, me introducí. Sí, conseguí el hospedaje en Belén y era muy barato ir de Barcelona a Israel. Y me fui, me mandé, conoce la historia. Y una vez que estuve ahí, en los lugares que dicen están muy abajo de la tierra, o sea que me frustró mi profesor con ese comentario, yo me quedé con prejuicio, pero cuando vas ahí, bueno, este probablemente haya sido el lugar, porque está muy estudiada la cosa. Con Ram, sí, seguro. Y ahora lo que me falta es Masada. Ahí está el cuadradito, el mal muerto allá. Y nosotros estamos de acá arriba subiendo. Gracias por avisar. Bien arriba es. Bueno. Así es el piso. Bueno, ahí está. Adentro, como era el palacio, ves que se usan columnas una debajo de la otra. Vos me preguntaste qué es lo que había ahí después del otro lado del muro del elemento. Bueno, era así, mucha columna y techos. El resto es pasada. Ahí se ve. Vos tenés que subir por eso también. Lugares muy seguros. Eso para juntar agua. Este es un pedazo de losa. Ahí estás arriba. Esas cositas son para que las delegaciones se paren ahí cuando hace mucho calor. Esto que están acá, que están viendo acá, es una sinagoga. Y esto, para la clase que estamos teniendo en la iglesia Vuelve a Casa, es lo más parecido a lo que hubieran hecho la iglesia primitiva. Es un techito en medio del desierto, sin paredes. ¿Sí? Bait Tefilá, ¿no? Bet Midrash, que es lo que nosotros conocemos como sinagoga. Esto es una sinagoga, están haciendo un bar mitzvah, ahí están, son dos pibes, uno de acá y otro que está tapando a la señora. Y este es alrededor. Ya me salí, parece. Debe ser una zona de mucho calor, ¿no? A pesar del invierno y todo. ¿Era invierno? ¿Hace mucho calor? Sí. Ah, era invierno. Era invierno y hacía 15 grados, una cosa así. Ah, y el verano debe ser torre, No, muy cálido. Muy cálido. Muy cálido. Ese es donde y poca lluvia, ¿no? Sí, poca lluvia. Hay una época de lluvia y una época de sequía. Invierno sería época de lluvia, por eso refresca. Muy inhóspito para nosotros, ¿no? Donde está la línea negra,
Para abajo es original y para arriba es reacondicionado. Pero era todo así. Restaurado. Bueno, sí, ya dije, esos cuadrados eran donde estaban los ejércitos romanos. Ese también era lo principal. Hacen una explanada y entran a la Masada. Esta es la maqueta. De cómo era. Era el Palacio de Herodes, originalmente. Muy inhóspito, ¿no? Pero bueno, fue el último lugar de resistencia, por eso. Bien arriba, supuestamente seguro, pero lo destruyeron los romanos. Acá, esta es la explanada. Los romanos hicieron esto, ¿sí? Como una explanada así, ¿cómo se dice? En declive, ¿no? Pero para arriba. Y así pudieron entrar a Masada y destruirlos. Y en la leyenda dice que, bueno, la leyenda no, la verdad es que los de Masada se suicidaron antes de entregarse a los romanos. Y se sabe la historia porque una mujer con sus hijos se escondió. Estos son los famosos cuervos. Los que le dieron de comer a Elías, ¿se acuerdan? ¿Será el cuervo del arca también? Sí, eran así. Bueno, esta es la sinagoga desde afuera, ¿ves? Esta es la sinagoga de Masada. Muy famosa. Y estas paredes son originales. Es un resto arqueológico y lo están usando ahora. Yo tengo una grabación de lo que cantaban, pero ¿dónde estará? No sé. A ver. ¿Esos son árabes, Juan Carlos? No, son judíos. En Masada Ah, no. son judíos. A ver. ¿Puedo con los videos? Las escaleras me mataron, pero yo estoy arriba. Voy a ver qué pasa. Ese cuando está subiendo. Viajando en el teleférico. Lástima que lo puse así. Hay que volver a ir para sacar mejores videos. Ahí se fue. Ah, con un editor de video lo arregla eso. Pero bueno. Sí. Lleva mucho tiempo, ese es el problema.
Ese es el palacio del resto, ¿no? De lo que queda. ¿Y Petra queda lejos de ahí? Petra. Sí, queda lejos, me quedó pendiente. Ah, qué hermoso tiene eso, ¿eh? Isabel, ¿no fuiste a Petra? Sí, sí fui. Una belleza, una belleza. Ah, Y, ah, y los costados del caminito cuando se va subiendo, no sé, deben tener esos muros como 50, 60, 70 metros de cada lado. Impresionante, impresionante. Me faltó ir porque como no lo planeé. Acá. Ahí está predicando. Ahí está. Ahí me quería colar, pero no me dejaron. ¿Se escuchó que hablaba en hebreo? El viento me tapó los cantos porque estaban cantando. ¿Te acordás que cantaban o que decía la letra? No. Yo intenté grabarlo, a ver si está. Es cuando va subiendo. I mean, I feel like the website was like so much more than what it felt like. Yeah. Like I expect for high, an hour high, I do that all the time, but it doesn't ever look like. Están hablando en inglés. Estoy afuera de Masada, estuve 3 horas dando vueltas y caminando y conociendo. Estoy un poquito cansado, encontré un banco y ahora me voy a ir a la parada para volver a Jerusalén y de Jerusalén a Betlehem. Buen día hoy. Ahí está. Bueno, buenísimo. ¿Qué me faltaría? Me faltaría mostrarle Jope. Jope. A ver. Esto es Tel Aviv. Pero había mucho viento. ¿En Cafarnaúm fue a la casa de la suegra de Pedro? No, no pude ir. No. ¿Vos fuiste? Sí. Arriba hay una iglesia católica. Sí. Bueno, esto es. Bien. Sí, no me dejaron entrar en Capernaum porque como había alquilado un auto y ese auto lo alquilé en Tiberiades, que era territorio israelí, cuando vos alquilás el auto, con ese auto no podés entrar a la parte árabe. Ah, sí. Entonces tenía que dejar el auto y ir varios kilómetros caminando, entonces no lo hice. Pero bueno, y era medio ya de noche y no pude, pero llegué ahí a Capernaum. En el otro viaje. A donde me dejó el ejército, digamos. Después el ejército no me dejó pasar. Pero está ahí, cerquita.
Bueno, hermanos, estamos acá en la clase, la iglesia vuelve a casa. Me pareció importante ver el territorio donde se desarrolló la iglesia primitiva, ¿no? Obviamente, la parte más antigua, más vieja, son las que son bíblicas, digamos, todo lo demás vino después. Entonces, por ejemplo, faltan más fotos de adentro de la Jerusalén antigua, pero es como, no sé, Isabel, vos estuviste, ¿no? En Jerusalén antigua. Sí, sí. ¿Sabés lo similar a Jerusalén antigua? Es como en lugares de Bolivia, por ejemplo, o de Cusco, Perú, algunos lugares donde entras, hay muchas cosas de piedra, las calles son angostas, o por ejemplo Humahuaca, puede ser Argentina, ¿no? Aunque en Argentina Humahuaca es menos desarrollado. Y tenés todas las ferias ahí, te venden todos los vendedores como si fuera a la salada, ¿viste? Una cosa así. Es muy interesante. Y bajan los precios también. Y bajan los precios, tenés que regatear y un montón de cosas. Pero bueno, esa cosa más antigua es más parecida a la época de Jesús. En ese contexto es donde Jesús y la iglesia primitiva se desarrolló. Como nosotros estamos viendo la iglesia, yo tengo para ver un pasaje muy importante que es el de Hechos. ¿Sí? En un contexto del Imperio Romano, y por eso lo de Masada, que se tuvieron que esconder en el punto, y en un contexto de esos lugares tan inhóspitos, es donde se desarrolló la iglesia primitiva. Galilea, por ejemplo, al norte, también tengo ahí de Nazaret y qué sé yo, es mejor, es más lindo que el sur de Palestina. O sea, en los lugares más desérticos es donde se desarrollaron las situaciones espirituales más importantes, salvo el mar de Galilea, ¿no? Pero está bueno. ¿Tienen en pantalla los pasajes acá? Donde dice Jesús llevado al cielo, Hechos, capítulo 1. ¿Se ve? Sí. Ah, se ve. Bueno, entonces, todo esto lo sabemos nosotros, ¿no? Bueno, Jesús es llevado al cielo, era la promesa del Espíritu Santo. Bueno, para reemplazar el puestito, pero no funciona. El capítulo 2 desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, donde se manifiesta en todos los que estaban allí, hablan de la interpretación, ¿no? Pedro se dirige a la multitud. Bueno, el pasaje clave que es muy importante para nosotros como definición de lo que es la iglesia es esto. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Para mí es la descripción perfecta de la iglesia perfecta. Como producto de estar todos unidos en comunión y con el Espíritu Santo. Me parece que el modelo de iglesia verdadera es de las personas, la iglesia somos las personas, y esta característica es la que tiene que haber en la iglesia, una iglesia verdadera. Ahora, yo voy a hacer algunas preguntas que ustedes me tienen que contestar, así que presten atención. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían sido salvos. Bueno, pregunta. Y después alguien, si quiere, se anima a contestarme. ¿Cuál es la organización que veo en este pasaje? ¿Hay alguna estructura, una organización?
No, dice que se pusieron de acuerdo. O sea, como, no sé cómo decir, pero no hubo uno que dijo, no sé. Acá dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas. Y tenían comunión en todas las cosas. Ese es el versículo 42, ¿no? 44. 44. Sí, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué significa? Compartían. Que todos Que vivían compartían. juntos. Que vivían todos juntos. ¿Podría ser que vivían todos juntos? No, No. no. Además de No estar... dice que vivían juntos. Dice que estaban juntos. Y que también compartían todas las cosas. O sea que todo lo que ellos tenían, cada uno compartía. Sí. Pero no dice que vivían juntos. Mire, voy pedacito por pedacito. Dice, vendían sus propiedades, Sí. vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno, sí. Dice, así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ahí está, ¿no? Eran 3.000 personas, lo que se añadieron de golpe en el versículo, van a decir eso, y los bautizaban. Pero bautizaban todo a todos. O sea, no había alguien especializado que bautizara. No eran solo los 11 apóstoles. No dice tampoco quién bautizaba y quién no bautizaba. No dice características de quién bautiza y quién no bautiza. Se bautizaron a todos. ¿Sí? 3.000 personas. O sea, un bautismo simultáneo de 3.000 personas. Si hacen pocas personas los bautismos, no llegan a cubrir las 3.000 personas en un solo día. Y acá dice, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y los que recibieron su mensaje fueron bautizados, o sea, un bautismo múltiple. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en la estructura que tenemos, ¿quién bautiza? El pastor. Y si no está el pastor, ¿quién bautiza? Acá lo que importaba era el bautismo de la gente. Sí. Después, 42. Dice, se mantenían firmes, así, paraditos, bien paraditos, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces acá sí tenés una estructura de enseñanza hecha por los apóstoles, no por cualquiera. Hay una diferencia, ¿no? Entre el bautismo que no se dice quién, pero la enseñanza sí se dice que son los apóstoles. Pero la enseñanza de los apóstoles, no que solo los apóstoles enseñaran. Había una enseñanza específica que dar. ¿Sí? Y la coinonía, que es la comunión, o sea que estaban todos juntos. O sea, todos juntos en cuanto a comunión. No sé si los 3.000 en un solo lugar, pero tenían comunión. Y dice, y en el partimiento del pan, cuando hablan de eso, es la cena del Señor. Después va a decir que comían. Pero cuando habla acá del partimiento del pan, es la cena del Señor. Así que acá lo que hacían era, se bautizaban, aprendían, compartían, y el compartimento del pan es la cena del Señor y la oración, que son características de los cultos de la iglesia primitiva o de los cultos de la iglesia perseguida o los cultos en que hubo verdadero movimiento de Dios, sin ninguna estructuración institucional. Entonces, se convertían, bautizados, aprendizaje, discipulado, enseñanza, compartían, tenían la cena del Señor y oraban. Eso es el versículo 41 al 42, es un resumen de lo que hacía la iglesia primitiva.
obviamente no se puede bautizar a todos juntos, ni comer todos juntos, ni tener la cena todos juntos, sino los subdividís en grupos. Y dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces acá sí ves que los apóstoles llevaban como un privilegio en la enseñanza y en los prodigios y señales, los milagros. Ahora, 44. ¿Qué dice el original? Y todos los que estaban creyentes, todos los creyentes, dice, estaban sobre ellos mismos, sería literalmente. O sea que todos se preocupaban unos por otros. Y después teniendo todas las cosas comunes. O sea, no había propiedad privada aparentemente en la iglesia primitiva, ¿sí? Sino compartían todo. Después va a tener problemas con Ananías y Zafira que mintieron, ¿no? Hoy sería casi impracticable esto de que en la iglesia haya un fondo común y de ahí se reparta para las necesidades de cada uno, porque sería muy, muy complicado en nuestra mentalidad. Vendían sus propiedades y posesiones. Hoy es complicado, ¿no? Algunos se han aprovechado, algunas sectas o algún movimiento sectario se han aprovechado de que venden sus propiedades, pero las ponen a nombre de una persona, no un pozo común para las necesidades de todos, sino para el bienestar de una sola persona. Eso está mal, ¿sí? Compartían sus bienes, y esto es sí, entre todos se compartían, según la necesidad de cada uno. Esto es muy importante. Nadie va a decir la Biblia, ninguno de la iglesia primitiva pasaba necesidad, compartían todos, socializaban. Ahí, Francisco, preguntaste, ¿no? Si era una cooperativa, si eran cooperativos. No sé cómo funciona la cooperativa actuales, pero podría ser. En los kibbutz, esto que yo le mostré alguna foto que en medio del desierto, que lo ganaron al desierto con el riego de goteo y se hace una comunidad, tienen este sistema. Los judíos, en el kibbutz, ¿sí? Entonces todos tienen las responsabilidades repartidas y todos reciben el mismo salario, no importa la tarea que realicen. Eso es en el kibbutz actual. Y el 46, el tema de las reuniones. Se reunían en el templo, o sea, no dejaban de reunirse ni un solo día, dice el 46. Acá dice, según cada día, se reunían juntos con un solo propósito en el templo, con un solo propósito, con un igual propósito en el centro, en el templo. Acuérdense que había un solo templo, y ese es el templo del lugar santísimo. Y después partían otra vez el pan, con alegría, y usa otra palabra que es compartir el pan, que sería comer el pan, comer juntos. Y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. ¡Ay! La ambulancia. Bueno, hago una pregunta. Pregunta, ¿tenía la iglesia primitiva un lugar propio? No sé, un edificio, un centro propio? No. Usaban como lugar, como santuario, el templo de Jerusalén, que no era de los cristianos, era de los judíos. Se reunían en las casas. Al decir que se reunían en las casas, quiere decir que la iglesia estaba distribuida en las casas. No tenían un lugar de reunión aparte del templo. Es interesante, o sea, no... ¿Sí?
Ahora, si quieren hablar, habiliten su micrófono. O sea, como era la iglesia primitiva y estaba todavía arrancando más como movimiento que como iglesia institucionalizada y formalizada, ni siquiera hacían la cosa como, o sea, no tenían un edificio como la sinagoga fuera del templo como tenían los judíos, sino que lo hacían en las casas. Y así fue casi siempre que se renovó y hubo movimiento del Espíritu Santo en la iglesia en todos los momentos históricos. El Señor estaba ahí, bautizaban, compartían unas cosas, había una enseñanza que era importante, siempre la enseñanza de la palabra, y cuando dice apóstoles, me estamos refiriendo en el momento actual a los evangelios, a las cartas de Pablo, las cartas generales, Apocalipsis, o sea, todo el Nuevo Testamento, que serían las enseñanzas de los apóstoles, ahí se centralizaba. ¿Sí? Entonces, fundamental en la iglesia es la enseñanza de la palabra. Sin enseñanza de la palabra no habría posibilidad de crecimiento de la iglesia, más allá de conocer al Señor. Y después tenían una generosidad entre todos. Eso es fundamental. No sé. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Otra cosa que yo le preguntaría es, ¿cuál era el método evangelístico? ¿Hacían campaña evangelística? No. Sino que ante la vivencia que ellos tenían... Y se iban agregando los que eran salvos. Sí. Y el versículo dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea que ¿quién añadía gente a la iglesia? Era el Señor. El Señor. Sí. Y es sintomático que en un libro de Lucas, que era investigador y que ponía todo como corresponde, en el orden que corresponde, esa frase está al final. La evangelización está antes del versículo 41, que es lo que hace Pedro. Frente a lo que pasó en Pentecostés, o sea, la manifestación del Espíritu Santo, predica Pedro, y como producto de la predicación de Pedro se convierte la gente. Ahí tenés el evangelismo. Después tenés la formación y de consolidación del grupo a través del bautismo, a través de la enseñanza y a través de compartir, estar juntos, comer, ¿no? Y preocupados de tal manera que nadie de la iglesia pase necesidad. ¿Sí? Nadie de la iglesia pase necesidad. Muy, muy interesante. Muy interesante este pasaje. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo sería, y eso lástima que no tomo presenciales porque me gustaría escuchar a algunos, y hoy internet no anda muy bien, ¿cómo sería una iglesia así en el 2021? Pienso yo que para que sea una Reunirse cuestión así en una más... casa. Ahí, Emanuel primero y después lo demás. Emanuel. No, o sea, mirándolo en el contexto obviamente histórico y el contexto cultural también, que no tiene nada que ver con el nuestro, pero se podría llegar a ver o a hacer, o pienso yo, no sé, tiene que ser un lugar alejado de las grandes ciudades, o sea, pueblos o ese tipo de... ¿Sabe por qué lo veo así? Porque las ciudades están tan contaminadas de ideología y esas cuestiones que es muy difícil ese tipo de convivencia y de unidad y de coinonía como habla ahí. Por eso, o sea. Sí. Después te doy Isabel, pero lo que dice Manuel está bueno porque a través de la historia muchos movimientos cristianos han querido repetir la misma experiencia de la iglesia primitiva. Por ejemplo, la comunidad cristiana
hacía una parte hacían comunidades, así tratando de compartir y vivir en comunidad. Los monasterios, de alguna manera, fue un intento de huir de la sociedad y aislarse así. Y sería muy difícil. Los menonitas, esos que se van, viste, en La Pampa, que tenemos comunidades y comparten todo entre sí, también. O sea, hubo muchos intentos, y seguramente habrá, y en algún lugar del planeta, aún en este momento, debe haber gente que esté intentando ese modelo, ¿no? Pero cuando el desarrollo de las ciudades ha sido tan importante y la cultura ha avanzado tanto y la tecnología ha sido tan avanzada en la comunicación y en la penetración sobre cualquier grupito cultural, sería muy difícil una práctica así hoy. Hay que aislarse, como vos decís, Manuel. Pero bueno, la iglesia primitiva no se aisló. Vivían así en un contexto de Jerusalén, que es ciudad, ¿no? Claro, no es la misma ciudad que ahora. Son chiquitos. Vos, por ejemplo, Jerusalén antigua, ¿qué tendrá de ancho? 3 kilómetros, una cosa así. O sea, la cruzás caminando. O menos que eso. Por lo menos, cuando vos cruzás así, desde la puerta de Damasco hasta salir por el muro de los lamentos, es cortito, es chiquita. Ahora la Jerusalén moderna es muchísimo más grande que la Jerusalén antigua, ¿no? Bueno, Isabel, ¿vos querías decir algo? No, que podría hacerse las reuniones en la casa, porque también no nos podemos alejar del mundo, ¿no? De donde estamos viviendo, porque tenemos que captar a las personas que necesitan del Señor, ¿no? Fíjate que en el capítulo de Hechos están juntos, capítulo 2, ¿no? Están juntos después de que Jesucristo asciende a los cielos, están buscando Dios, están orando todo, y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ahí está la predicación de Pedro, que la predicación de Pedro es para los que estaban ahí, y los que estaban ahí ya tenían un interés espiritual. Es interesante, o sea, los que se terminan convirtiendo con la prédica de Pedro, que se bautizan, ya estaban interesados en el Evangelio. No son gente 0-0, son gente ya interesada. ¿Sí? Y después al final de la convivencia esta de la iglesia y la manera en que vivía, el Señor les añadía. Entonces siempre es la pregunta, ¿por qué la iglesia no crece? Entonces establecen programas, actividades para captar gente, pero en realidad la calidad de la iglesia es la que va a atraer a la gente, o la que va a hacer que el Señor le añada gente a esa iglesia, ¿no? Son preguntas que uno se tiene que hacer. O sea, no estamos haciendo, la pregunta que uno se hace, ¿no? Como pastor o estando al frente de la congregación es, ¿tenemos que hacer más actividades para alcanzar a más gente? O la pregunta es al revés. ¿Deberíamos mejorar nuestra calidad como iglesia para que mucha gente quiera ser parte de la iglesia y entregarse al Señor? Entonces, esa es siempre la lucha, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Lo escucho. No hay mucho, no se me puede salir porque... Sí. Profe, ¿cómo va? Escucho, Miriam. Hola, Bien, yo tengo una opinión acerca de eso, porque estuve una vez en una iglesia en donde se hacían, en realidad se hacen por año, muchas actividades para captar la atención de la gente y bueno, y traer más fieles a la iglesia, ¿no? Pero, o sea, yo siempre participé, a mí me gustaba hacer todo eso, me encantaba, que para el Día del Niño, para Pascuas, para Navidad, todo el año. Pero la gran falla no es hacer grandes actividades al aire libre o donde sea, sino el tema es después la calidad con la que se trata
a la gente, una vez que la gente quiere buscar de Dios y empieza a concurrir a la iglesia, es la calidad que hay adentro humana. Para mí eso es lo que fallaba y sigue fallando, porque es como que la gente está un tiempo, se desilusiona o se los descuida de alguna forma, no se les enseña lo básico, y la persona se pierde porque se enoja por algo, se ofende por algo, se lo deja, es como que si se lo abandonara, y esa persona se va dolida, y con ella se va la familia, si es que la familia lo acompañaba, y a lo mejor busca otro lugar, o a lo mejor se termina enojando con Dios y no va más. Entonces no sé si sirven tanto las actividades. Para mí lo que más serviría me parece que es una calidad humana que hoy en día está faltando, y que adentro de las mismas iglesias, en muchos lugares, sobre todo cuando son lugares grandes, hay mucho egoísmo adentro. Y hay muchos puestitos que los que ya están en esos puestitos tratan de cuidar su lugarcito, y eso también con el tiempo que uno transcurre adentro lo empieza a ver, y bueno, y para mí por eso están siempre igual. Porque sí, yo no sé, este año también eso, controlan la cantidad de gente que va ingresando por año. Este año ingresan 50 nuevos, 100 nuevos, pero después se me van yendo y al otro año vuelvo a juntar lo mismo. ¿Y en dónde está? O sea, nunca se termina de incrementar, porque en realidad las iglesias, si trabajaran con esa calidad de las iglesias primitivas, me parece que no alcanzarían los lugares físicos para que la gente fuera. Claro, claro. Bueno, son detalles, mira que está bueno. Por ejemplo, lo dije en el 41, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y sabemos que son 3.000 o 120 si son lo de Pedro, y los 3.000 después que se convierten. ¿Quién nos bautiza? ¿Cuánta gente necesitas que bautice? Un montón. ¿Sí? Si se unieron 3.000 personas, y había que bautizar a 3.000 personas, los 12 apóstoles, 11 apóstoles no daban abasto, tiene que haber mucha gente bautizando. Después, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que le enseñaban a los 3.000 a la vez. Imposible tener una enseñanza de calidad a 3.000 personas. ¿Cuántas personas sería bueno tener en cada clase con un maestro? A ver, pregunto, ¿no? Voy a hacer una cuenta simple. A ver, 3.000 dividido en clases de ¿cuántos? ¿De 40? ¿O es mucho 40? Es mucho, ¿no? 20. ¿Te parece bien? Hagamos un ejercicio, ¿no? Dividamos por 20. Sí. Divido 3.000 por grupo de 20. ¿Sabe cuántos maestros necesito? 150. O sea que necesito capacitar a 150. Se ve en pantalla la calculadora, ¿no? Sí. Necesito 150 para enseñarle a 3.000. O sea que yo tengo que distribuir sí o sí la enseñanza en la iglesia. Si yo la concentro en poca gente, estoy perdido. No se va a poder contener toda esa gente, ni toda la gente se va a enseñar. ¿Sí? Entonces, después, por ejemplo... Pero no sería algo que no estaba... Perdón. ¿No sería algo que no estaba sistematizado? O sea, que conocían bien la doctrina de los apóstoles y hablaban con una persona, le hablaban de la doctrina, lo ganaban, sería ahora la palabra que estamos usando, y lo incorporaban a esos 3.000. O sea, no con maestros, sino hablando uno al otro, como conocía la doctrina, conocía los principios bíblicos, entonces le hablaba de esos principios a una persona, y esta persona se incorporaba. Acaban de convertirse
bueno, en Pentecostés eran 120. Ponele que los 120 estuvieran convertidos de verdad, pero todavía no estaban bautizados, o sea que se bautizaron. Bueno, los 3000 después, ¿no? O sea, igual, aunque sea espontáneo, vos necesitas gente que esté dispuesta a enseñar. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, y que sepa la doctrina de los apóstoles. No va a enseñar la doctrina de los apóstoles si no la sabe. ¿Quién se la enseñó? ¿Los 12 apóstoles? ¿Los 11 apóstoles? ¿Ves que son, por ejemplo, la resurrección de Jesús son 50 días después de su muerte? Porque Pentecostés es 50 días después de Pascua. Uno puede suponer que tuvieron 50 días los apóstoles para preparar a la gente. Entonces, por eso el sistema cristiano fue así. Tienen esta suposición. ¿Cuántos apóstoles eran? Ponele 11. Bueno, con el representante de Matías fueron 12. ¿Cuántos son en Pentecostés? 120. O sea que 120 dividido en 12 me da 10. 10. O sea, el sistema lancasteriano hizo ese cálculo. Si eran 12 apóstoles y después había 120 que estuvieron preparados, esos 120 para los 3000, entonces 1 cada 10 es lo correcto. Algunos van a decir 1 cada 12, porque Jesús preparó a 12, ¿verdad? Pero bueno, uno se olvidó, así que los lancasterianos dijeron así, eficiente van a ser 10, 1 cada 10. Entonces, con 3000 personas, 1 cada 10 me da 300, necesito. Así que los 120... 300 maestros. 300 maestros. Así que los 120 tienen que haberse multiplicado a tener 300. O sea, un trabajo discipulado muy importante. Y esos 300 cada uno a 10 personas, por lo menos. Y entonces después los 3000. ¿Cuántas casas necesitas para juntar 3000? Si 3000 personas, 3000 más 120, ponele 3120. Pero ponele 3000. 3000 personas en la iglesia. Y se reunían en las casas. ¿Cuántas casas necesitas? 300 casas, ponele 10 por casa. 10 por casa, tenés la misma cantidad de casas. Y ahí tenés la organización de la iglesia primitiva. En cada casa 10. Y eso después iba creciendo. Y entonces cuando llegaban a multiplicarse, a tener 20, hacían 10 se iban a otra casa y 10 seguían en esa casa. Y vas multiplicando la iglesia por las casas teniendo un discipulador o una discipuladora, sin diferencia de sexo. ¿Ves? Ese ha sido uno de los métodos más interesantes del crecimiento. Ahora, cuando vos tenés el modelo piramidal, y bueno, hoy tendrían que empezar a leer lo de Schneider, los modelos de iglesia. Cuando vos tenés un modelo piramidal, si yo fuera pastor de una iglesia de 3000 miembros, yo necesito, para que esa iglesia se sostenga, mínimo 300 personas preparadas para contener a los 3000. ¿Sí? Entonces, eso está estudiado aún en los movimientos de iglesia de crecimiento. O sea, vos tenés, el pastor necesita 10, por eso apareció el tema de los 12, ¿no? Pero el pastor necesita 10, que esos 10 preparen a otro, cada uno a 10, tenés 100 y esos, hasta que multiplicar una cantidad de movilizar de gente que se movilice espontáneamente por espiritualidad sana y conociendo la palabra, como mínimo 300 para tener 3000 estables. Cuando vos vas a las iglesias reales, no es lo mismo amontonar 3000 personas en un culto que tener a 3000 personas discipuladas por 300 discipuladores. ¿Me siguen dónde va la idea? Por eso, la iglesia primitiva no los reunía en un solo lugar. Solamente era el templo, el único lugar, el templo de Jerusalén, el único lugar donde podían ir y abarcar los 3000 por el edificio, pero no se podían manifestar ni podían interactuar como se interactuaba en la iglesia. Entonces vos necesitabas mínimo 300 casas y 300 personas dirigiendo esa casa para que esos 3000 pudieran desarrollarse. Y después no, que se quedaron los 3000. El Señor añadía a esa iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Por qué?
porque tenían gente que estaba preparada y sana espiritualmente para poder discipular a otros. Y ahí está la clave de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia no funciona, el Señor la subdivide. O por eso, cuando la iglesia pensaba que estaba yendo bien, le viene una pandemia y lo manda a la casa. De tal manera que esa gente capacitada y bien entrenada en el Señor y bien centrada en el Señor pueda tener influencia sobre otras personas. Y por eso han sobrevivido a 2 años de pandemia. ¿Entiendes? Y bueno, ahora ven cómo estamos volviendo todos a hacer iglesia, ¿no? Después de haber estado en la casa y haber usado tecnología. Por ejemplo, hoy sería más fácil poder estar discipulando a más gente a través de la tecnología, pero perderíamos lo presencial. Y perderíamos otro aspecto, que la iglesia primitiva no era culto, no era canto, no era danza, era ir al templo nada más, donde sí probablemente hubiera canto y danza, pero después todo lo demás se hacía en las casas, donde el canto, la oración, se hacía como se podía, porque bueno, vas a tener 300 personas que estén discipulando en cada una de las 300 casas, capacitada en el canto y en la danza, qué sé yo, pero sí tenías que tener a esa persona capacitada para poder discipular y para poder enseñar y para poder orar y distribuir los bienes o la contribución de cada uno de los fieles para que ninguno de ellos pasara necesidad. Y es importantísimo eso. Ahora, en estas mega iglesias congregacionales donde la metés dentro de un edificio y no la distribuís en grupos pequeños, no va a funcionar. Pero las iglesias grandes que yo conozco, que dividen en pequeños grupos y se manejan en los discipulados en la casa, sí funcionan. La famosa célula, la famosa espiga, la famosa barca, etcétera. Viste que distintas iglesias grandes le ponen distintos nombres, pero los subdividen en esos grupos. Funciona cuando al frente de cada uno de esos grupos vos tenés a alguien calificado espiritualmente y doctrinalmente. Así podés tener, pero si no, se te va a cortar el crecimiento en la falla de calidad de los discipuladores. Eso siempre va a ser así. Bueno, preguntas. Y la iglesia primitiva se desarrolló no en lugares favorables, sino en lugares en un lugar de vida desfavorable, desértico, muy difícil, con mucha falta de recursos, y por eso repartir los bienes entre todos los que formaban parte de la iglesia para que nadie pudiera pasar necesidad era estrictamente necesario en una iglesia que no tiene riqueza material. La mayoría eran pobres materiales, solo había pocos que tenían sus casas y sus propiedades, ¿no? Bien. Espero que les haya servido ver los lugares y también la situación de la iglesia. Nos queda la última clase, que es noviembre, y veremos ahora los materiales y modelos nuevos de iglesia que se están dando. Compartiremos. ¿Está bien? Se me pasó largo por tanto foto y tanto video. ¿Les sirvió? Espero que les haya servido. Amén. Muy interesante, Juan Carlos. Bueno. Muy interesante, profe.